8 o 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la asambleísta Ana Belén Tapia de ADN de la provincia de Napo. Bienvenida. Le invitamos para hablar de uno de los temas que durante los 2 últimos meses la Asamblea ha cumplido, la aprobación de proyectos de ley, como bien nos describía la semana anterior el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, respecto de estos proyectos tramitados. En estos días últimos, la Asamblea aprobó el proyecto de ley de fortalecimiento de áreas protegidas, fue al Ejecutivo sin objeciones. Ha sido publicado en el 4º suplemento número 80 del registro oficial y por tanto este lunes entró en plena vigencia. Antes de ir a este tema, bueno, cuéntenos cómo se siente en el ámbito político. Usted viene de una linda región, la región amazónica. ¿Cómo se siente en política? ¿Cómo se siente en la Asamblea? Que a veces recibe más críticas que aciertos, porque hay que decir lo uno y lo otro. ¿Cómo se ha sentido en la curul? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Realmente con una gran responsabilidad, ¿no? Con la responsabilidad de representar a más de 100,000 napenses. Vengo de una provincia hermosa, como usted bien manifestó, de la provincia de Napo, de la región amazónica. Y claro, nosotros como legisladores de una de las provincias somos responsables también por el porvenir de la región completa. Así que con mucha responsabilidad, muy contenta de poder estar en este espacio como joven, como mujer, como madre. Tener esta oportunidad gigante que nos ha dado el pueblo para poder servir, para poder representarles de la mejor manera y buscar ese cambio, ¿no? Ese cambio que la gente tanto necesita, que nos han pedido en el caminar de nosotros durante la campaña electoral, que fue muy ardua, en donde pudimos recorrer toda la provincia, en donde pudimos sentir las necesidades, en donde hemos podido palpar de primera mano todo lo que se necesita trabajar para beneficio no solamente de los napenses, sino de toda la región y del país. Claro, qué difícil asumir una responsabilidad a sabiendas de que los electores fincan esperanzas por la atención de sus provincias, y a veces resulta complejo porque usted viene a hacer una legislación nacional más allá de los legítimos derechos de una provincia. Así es. Realmente todo lo que nosotros hacemos es también en pos de poder ir aterrizando el trabajo, por ejemplo, la ley de fortalecimiento de áreas protegidas, que tiene mucho que ver con nuestro territorio, y poder aterrizar esta legislación, la normativa que vamos aprobando en la realidad de cada una de nuestras provincias. Sí, es complejo, sin embargo, de eso nosotros, previo a que haya la aprobación de cualquier norma, enviamos nuestras observaciones hacia cada una de las comisiones enfocadas en la realidad de cada una de nuestras provincias, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo salió ya esta ley? Porque está publicada en el registro oficial y vigente, la ley de fortalecimiento de áreas protegidas. ¿Cuánto puede contribuir precisamente para esta protección? Bueno, para nosotros la ley de fortalecimiento de áreas protegidas como napenses es una respuesta al clamor amazónico, ¿no? Nosotros vivimos décadas en donde hemos visto realmente la devastación de las cuencas hídricas de nuestra región. Hemos visto más de 900 hectáreas acabadas por la minería ilegal y por cierta minería legal, ¿no? Entre comillas lo digo, porque realmente hay muchas concesiones que se dieron desde el 2012, que le abrieron la puerta, como yo digo, a la maquinaria de la mafia, pero estas concesiones en muchos de los casos operaron al margen de la ley. Hoy el presidente Daniel Noboa, solamente en mi provincia, ya ha cerrado más de 3 concesiones mineras, ¿no? Que estaban operando al margen de la ley. Eso sumado a la minería ilegal que existe en la provincia de Napo, para nosotros la ley de fortalecimiento de áreas protegidas, como digo, es del resultado de la lucha que se ha realizado en todos estos años, y que ahora, por iniciativa del Ejecutivo, a la cabeza del presidente Daniel Noboa, tenemos esta respuesta a los amazónicos. Para nosotros es fundamental lo que esta normativa tiene, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener por fin un plan integral de seguridad en donde nuestros guardaparques, porque perdónenme, nosotros en la provincia de Napo, si sabemos que hay guardaparques, están solamente, les vemos en las casitas que están dentro de las reservas y no más allá de eso, ¿no? Ahora vamos a tener, gracias a esta ley, vamos a tener guardaparques activos, reconocidos como servidores públicos, que tienen herramientas, que tienen profesionalización, que tienen posibilidades de ascenso, que van a ser
propios de los pueblos, de las nacionalidades, de las comunidades. Entonces, al tener un guardaparques dentro de las áreas protegidas, al poder tener un servicio nacional de áreas protegidas, podemos controlar y alertar a las fuerzas del orden para que puedan entrar con las limitaciones, lógicamente, que determina la Constitución respecto de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades asentados en ese sector, poder ingresar a estos espacios para tomar control, ¿no? Y no permitir que organizaciones delictivas se tomen las cuencas hídricas, como es el caso de la minería ilegal. Para nosotros, la ley de fortalecimiento de áreas protegidas se concatena perfectamente con la ley de solidaridad nacional. ¿Por qué? Porque la minería ilegal es una de las actividades ilícitas que financian directamente al crimen, ¿no? Organizado, ese crimen que extorsiona, que asesina, que secuestra. Entonces, para nosotros lo importante es no permitir que el crimen se financie desde la Amazonía. Ahora, usted ha tocado un tema estructural importante, asambleísta Ana Belén Tapia. Penosamente va más allá de la Asamblea Nacional. No se contaba con el catastro minero. ¿Cómo identificar a los grupos? No se cuenta con la ley de consulta previa e informada, que también es fundamental, es una deuda pendiente que tendrá que aprobar la Asamblea Nacional. Todo esto configuraba esta distorsión en la explotación minera. Por un lado, quienes reciben una licencia ambiental, la entrega del territorio para la explotación, por cierto, con rigurosidad en el control del Estado ecuatoriano para no deteriorar el medio ambiente. Todo esto va a llenar ese vacío que permita afrontar y evitar especialmente la explotación irracional de los territorios. Claro que sí, la ley determina claramente, en primer lugar, que los actores principales de este proceso son los pueblos y nacionalidades por medio de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Eso en respeto absoluto a los derechos colectivos determinados en la Constitución y también en los tratados internacionales. Es por eso que hemos tenido también el apoyo de varios legisladores que justamente representan a los pueblos y nacionalidades. En mi caso también lo hago, ¿no? Porque el 70% de la población napense pertenece a pueblos y nacionalidades y nosotros somos la voz de ellos acá en la Asamblea. Entonces, para nosotros ha sido súper importante que esto esté dentro de la norma. Por otro lado, creo que es importante también determinar que la ley no permite privatización. Está prohibida totalmente la privatización de las áreas protegidas. La concesión, sí. Así es. Lo que no se permite tampoco aquí es la prospección, la explotación de ningún tipo sin que exista justamente el consentimiento de los pueblos y nacionalidades. Ahora, lo que sí permite esta ley como actividades son temas de conservación, guianza, temas de mantenimiento de infraestructura, construcción, que tengan que ver con proyectos sostenibles y que no dañen la biodiversidad y justamente el patrimonio natural que se encuentre dentro de esa área protegida. En el mundo existen miles de ejemplos ya exitosos respecto a este tema. No podemos permitir que más bien el crimen organizado se tome estos espacios cuando nosotros, que somos los dueños del territorio, y hablan de nosotros porque somos los representantes de los pueblos y nacionalidades también de nuestras provincias, no podemos permitir que esto siga pasando. Entonces, esta ley para nosotros genera muchísimas herramientas y genera los puentes necesarios para poder empezar a generar. Mire, le pongo un ejemplo. Tenemos zonas de amortiguamiento de áreas protegidas. Está la reserva Napo, Sumaco, Galeras, por ejemplo. Alrededor de este está una zona de amortiguamiento dentro de la parroquia de Jatun Sumaco en el cantón Archidona. Ahí viven pueblos, nacionalidades que se dedican al tema productivo y sin querer sonar arrogante respecto de lo que estoy manifestando, ahí se produce la mejor naranjilla del país y del mundo, yo podría decirlo así porque la hemos probado, con eso hemos crecido, y no tienen ese apoyo necesario para poder generar ese sustento gigante que podrían hacerlo para sus familias, para y no solo la naranjilla, la pitahaya. Exacto, hay muchísimas. Este solamente es un ejemplo. Entonces, al tener esta ley, nosotros vamos a poder tener alianzas técnicas. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas va a poder tener alianzas técnicas que permitan que también las zonas de amortiguamiento, que en donde viven los pueblos y nacionalidades, puedan operar de la mejor manera. ¿Y por qué no pensar que esta naranjilla de Jatun Sumaco después se pueda exportar, ¿no? Esto sin dañar justamente la biodiversidad del patrimonio natural que se encuentra dentro de esta área protegida. Entonces, para nosotros es importantísimo estos temas y yo creo que sí es importante dejar aclarado fehacientemente el tema de que no hay privatización, porque esa es la mentira que han querido imponer la oposición, que
que hay privatización. No hay privatización de ningún tipo. Existe el respeto absoluto a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Existe la posibilidad de un plan integral de seguridad dentro de las áreas protegidas y sobre todo existe el reconocimiento absoluto de los pueblos y nacionalidades y de los guardaparques. Miren, hoy en día, antes de que se apruebe esta ley, tenemos 598 guardaparques en todo el país. ¿Qué significa esto? Que un guardaparque sería a cargo de todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Es una locura, ¿no? Así que esta ley y este servicio, o más bien esta ley que crea este Servicio Nacional de Áreas Protegidas, va a permitir que crezca el número de servidores respecto de los guardaparques, y no es con un fin de engordar el Estado, sino es justamente salir de este sistema este sistema colapsado, ¿no? Que no ha permitido que haya una conservación respecto de las áreas protegidas, que es el patrimonio natural. El 20% del territorio nacional son áreas protegidas y el 40% del territorio nacional es la región amazónica. Entonces yo creo que hay que pensar en eso. Bueno, a propósito de lo que usted señalaba, asambleísta Tapia, a veces el discurso politiquero lo que hace es confundir y profundizar a veces diferencias. Cuando usted decía gente de la oposición que no tiene ninguna calidad moral, que en su momento lo hemos señalado, cuando, por ejemplo, autorizaron la explotación del bloque 43 de Asuní, y después se rasgaban las vestiduras cuando fueron ellos en ese gobierno de los 10 años. Ahora no tiene sentido eso. Por cierto, insistiré que con un control riguroso en la protección de la biodiversidad y del medio ambiente que tiene que ejercer el Estado ecuatoriano. En ese sentido, ¿cómo se ha establecido en la ley que funcione este control? Claro que sí. Justamente hay diferentes aristas, ¿no? Por un lado, el Plan Integral de Seguridad, que tiene un procedimiento, y esta ley, lógicamente, va a tener un reglamento que va a permitir que se ejecutaría en el territorio, ¿no? Y lo que hacemos aquí es justamente que haya un trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, los guardaparques, que serían la mano ejecutora en el territorio, y las fuerzas del orden. Pero sobre todo, una participación activa de los pueblos y nacionalidades dentro de estas decisiones, porque tampoco es que pueden entrar las Fuerzas Armadas indiscriminadamente a cualquier espacio, exacto, tiene que ser un tema coordinado, eso lo determina la ley, y tiene que haber la participación absoluta de los dirigentes de los pueblos y nacionalidades con la finalidad de no dañar de ninguna manera estos espacios geográficos en donde lo que buscamos es conservación, ¿no? Es proteger la vida misma del país. Yo siempre en las dos intervenciones que he hecho en el Pleno y que me he referido al tema en contra de la minería ilegal, y dos, en apoyo absoluto a esta ley. En ese momento era proyecto de ley, ahora ya es una ley aprobada, en apoyo absoluto, porque realmente aquí vemos que estamos defendiendo no solamente la biodiversidad, estamos defendiendo al pulmón vivo del Ecuador, estamos defendiendo a la vida misma, no estamos hablando de algo menor. Yo les decía en el Pleno de la Asamblea, porque de hecho le voy a decir que los asambleístas, muchos de los asambleístas de oposición, que lógicamente le ven todos los peros a todas las leyes, nos decían que esto trae otras consecuencias, etcétera. Ya está aprobada la ley, ¿no? Y yo les decía que solamente aquellos que ven un niño estar con sus piecitos dentro de agua contaminada, el 73% del agua de nuestros ríos está contaminada por químicos de la minería ilegal. Solamente nosotros que hemos visto eso en el territorio podemos realmente sentir y hablar y realmente respaldar esta normativa, ¿no? Que es tan importante. Mire, solamente el río Napo, que es uno de los ríos más importantes de mi provincia, porque estamos hablando, no es solamente un río, ¿no? Alrededor o más bien en las riberas de este río viven los pueblos, las nacionalidades, las comunidades, ¿no? Y necesitan del agua de este río para poder hacer sus actividades diarias. Su comunicación es vial. Así es, también el tema de comunicación, la alimentación, absolutamente todo. Este río tiene 20 veces niveles superiores a los admitidos de mercurio. Entonces imagínense cómo están creciendo nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, cómo están conviviendo en este espacio. Ya tenemos reportes de números altísimos respecto de enfermedades catastróficas que han sido originadas por la contaminación de las cuencas hídricas. Entonces, para nosotros esta ley, vuelvo a repetir, es una respuesta total y absoluta. Por fin
nos sentimos escuchados. Por fin tenemos un cuerpo normativo que nos respalda. Por fin vamos a tener un servicio nacional que va a controlar todas estas actividades en nuestro territorio y va a ser nuestro aliado. Hablo de aliado en el sentido de que vamos a tener a dónde recurrir cuando ya exista. Hace un momento antes de entrar a la entrevista me llamaba un concejal de mi provincia a decirme, mire, en tal sector, porque tenemos, por ejemplo, en la parroquia Talac, Napo, los ríos Jatun, Yacu, Yutsupino y Puerto Napo, también la parroquia Puerto Napo, tenemos una contaminación bárbara que viene creciendo desde el 2012, cuando se abrieron las puertas de la Amazonía a las concesiones mineras ilegales, ¿no? Porque yo no puedo decir que estas concesiones fueron legales, fueron ilegales. El caso de Yutsupino fue terrible. Tenemos denuncias en fiscalía que se están investigando de personas que se dedican a la actividad minera y que han violentado sexualmente a niñas, a niños, a jóvenes en el territorio. Entonces, no es solamente la contaminación, es realmente un tema que aborda una preocupación total por la convivencia que tenemos nosotros en nuestra provincia. Nosotros nunca escuchábamos antes de un acto ilícito en las calles, por ejemplo, de la ciudad del Tena, donde yo vivo. Ahora ya pasa, y eso es preocupante, y eso tiene un origen que es justamente este tema. Ahora, en la práctica, asambleísta Ana Belén Tapia, esta ley de fortalecimiento de áreas protegidas, ¿cómo va a enfrentar estos problemas que usted nos ha descrito? ¿Cuánto va a ayudar? Claro, va a ayudar muchísimo, porque al tener un servicio nacional de áreas protegidas creado, fortalecido, que tiene los servidores suficientes para poder llevar a cabo, y sobre todo que tiene la rectoría del Ministerio de Ambiente, ¿no? Que no pierde la titularidad y el control, nosotros vamos a tener un canal directo, ¿no? Por ejemplo, si entra maquinaria a un sector del Talac, listo, entonces el servicio se activa, se activa el plan integral de seguridad, los guardaparques generan la alerta, el Ministerio de Ambiente articula con las fuerzas del orden, ingresa y tomamos control del sector. Y detectar a los responsables, porque ahí hay presunciones de que hay ayuda de los propios gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo puede entender que entren libremente máquinas enormes a dañar el ambiente? Así es, así es. Bueno, nosotros vemos una presencia bastante fuerte de las fuerzas del orden en varios de los sectores de nuestras provincias, por fin, ¿no? Con el gobierno del presidente Daniel Noboa vemos una respuesta respecto a eso y se han logrado muchos temas. Vemos todos los días en noticias que se han podido encontrar maquinaria, se ha hecho la explosión de maquinaria que está muy, porque hay lugares muy complicados de ingreso, en donde las fuerzas del orden están ingresando. Mire, el mismo tema de Alto Punino, donde perdimos 11 militares, es porque están las fuerzas del orden haciendo su trabajo en el territorio, ¿no? Pero sí, existen todavía muchas cosas que hay que revisar y que hay personas que están involucradas en esta actividad y el Servicio Nacional es una respuesta. Tenemos vamos a tener una institución que nos va a permitir darle control directo a este tema. Ahora, las leyes per se por sí mismos no arreglan los problemas, son necesarias, son fundamentales, pero por ejemplo, ¿cómo se va a implementar el financiamiento de esto? La ley, voy a leer textualmente, establece medidas económicas emergentes para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como para asegurar la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de las funciones ecológicas, la gestión sostenible de estas áreas y el desarrollo local. O sea, esto suena muy bien. Ahora, ¿cómo se va a implementar para exigir que existan los recursos para ello? Claro, bueno, el modelo de gestión que prevé esta ley permite la inversión pública y privada, ¿no? Las alianzas técnicas por medio de préstamos, por medio de donaciones, por medio de justamente proyectos que se puedan generar hay muchísima gente en el extranjero que está interesadísima en poder cuidar, conservar la naturaleza y para eso se necesita recursos. Exacto. Entonces, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas permite la administración de fideicomisos públicos que van a generar esta sostenibilidad en el territorio, ¿no? Ahora, mire, por ejemplo, puede haber la inversión privada de la construcción de senderos, ¿no es cierto?, desde el tema turístico, y esto va a permitir que nosotros como gobierno podamos hacer este proyecto en conjunto con la inversión privada y darle sostenibilidad a esta área protegida. Puede haber la existencia de tasas reguladas y controladas, ¿no?
pero con el único fin de conservar la naturaleza, el patrimonio natural que se encuentra en ese países. Hay que pagar para ello. Mira, nosotros ya tenemos, de hecho, uno de los respaldos importantes ha sido la Fitch, que es una organización amazónica de pueblos y nacionalidades que es bastante grande en la Amazonía, y han visto con muy buenos ojos esto, ¿no? Porque ahora usted vaya a cualquier lugar donde haya un área protegida, no hay absolutamente nada. Ha sido un sistema colapsado que ha sido devastador para nosotros como Amazonía, pero al tener nosotros la posibilidad de tener alianzas técnicas que permitan la sostenibilidad de las áreas protegidas dentro del área, con recursos económicos, ¿no? Dentro del área financiera, esto le va a dar vida, esto va a poder darnos la posibilidad de conservarla y no va a permitir que en este caso, no solamente los mineros ilegales, porque hay que hablar de otras actividades ilícitas que están alrededor de esta, como por ejemplo el tráfico de especies, la tala, el tema de la ganadería irresponsable, ¿no? Que también se da en algunos sectores. En mi provincia, gracias a Dios, más bien la ganadería es una actividad importantísima para el sector productivo y que sostiene una gran parte de la economía local, pero hay muchos otros que lo están haciendo ya desde una perspectiva del tema ilícito, ¿no? Así que para nosotros es súper importante este servicio, la creación de este servicio y el modelo de gestión que se está implementando con alianzas técnicas públicas, privadas, para poder darle sostenibilidad. ¿Cómo va a incidir esta ley también, asambleísta Tapia? Implica reformas a la Ley de Movilidad Humana, régimen tributario interno, Código Orgánico Monetario y Financiero, codificación de la Ley de Aviación Civil, la Ley de Reforma Tributaria 2001 y la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Cómo va a contribuir estas reformas a estas leyes? Claro, por ejemplo, tenemos una actividad o un ejemplo clarísimo que es el tema de la pesca artesanal, ¿no? Esto ya es en la región costera, sobre todo, ¿no? En donde se puede condonar las deudas de arrendamiento de la infraestructura a los pescadores artesanales, ¿no? Entonces, para nosotros es importante porque aquellos que han vivido del mar siempre, ahora van a tener el apoyo estatal para poder seguir haciéndolo como una actividad artesanal y no permitir que entren justamente estos grupos que pretenden otros temas por medio del mar hacer de las suyas, ¿no? Entonces, les estamos dando un empoderamiento a los pescadores artesanales, por ejemplo, en este tema. Para nosotros es súper importante. También vemos cómo el tema de la productividad va a ir creciendo justamente con el apoyo en las reformas que se están haciendo a los diferentes cuerpos legales, porque vamos a poder tener, vuelvo a repetir, inversión privada en proyectos productivos que son tan importantes y que están alrededor de las áreas protegidas, en las zonas de amortiguamiento, sobre todo aquellos que viven de este sector. En definitiva, esta ley la ley de fortalecimiento de áreas protegidas viene a contribuir fundamentalmente en las áreas protegidas a luchar. Y en el caso de la minería ilegal, ¿cuánto va a ofrecer esta ley que permita confrontar con mayor firmeza a quienes explotan irracionalmente la minería? Bueno, es que aquí detrás de esto hay un plan, ¿no? Y esto tiene que, para mí, en este momento está súper claro y por eso nosotros hemos sido los primeros en apoyar absolutamente todas las iniciativas del Ejecutivo. Tenemos una ley de solidaridad que busca romper las economías criminales, ¿no? Tenemos una ley de inteligencia que permite justamente tener todas las herramientas para romper estas economías criminales y también romper con estas organizaciones delictivas, ¿no? Y tenemos por otro lado la ley de integridad pública, que de alguna manera también entra a regular la actividad que realizan sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de contratación pública. Ahora tenemos una ley de fortalecimiento de áreas protegidas. Si usted lo analiza, tenemos todo un plan, ¿no? Tenemos la ley de solidaridad que nos va a ayudar respecto de las fuerzas del orden, la ley de inteligencia que hace también su trabajo en este esquema, la ley de integridad pública que va a permitir que no exista ningún tema irregular dentro de los procesos de contratación. Y ahora la ley de fortalecimiento que va a integrar todo lo demás, ¿no? Entonces, para nosotros nos da un resultado total y absoluto porque tenemos todo para poder darle frente y luchar en contra del crimen organizado, sobre todo que se ha tomado las áreas protegidas. Ahora el presidente expedirá el reglamento, por ejemplo, el reglamento a la ley orgánica de inteligencia lo hizo en menos del tiempo
tope con el decreto 52 de esta semana. Lo hará también ahí el compromiso, el reglamento para desarrollar la aplicación de la ley de fortalecimiento de áreas protegidas. Sí, realmente el Ejecutivo a la cabeza del presidente Daniel Noboa está siendo muy responsable respecto de las iniciativas legislativas que ha enviado a la Asamblea. Nosotros como asambleístas hemos hecho lo propio, ¿no? Nuestro trabajo dándole dentro de los tiempos que determina la norma el tratamiento adecuado y la aprobación a cada una de las leyes, con las observaciones, con todas aquellas modificaciones que tuvieron que hacerse con la participación de todos los actores, porque todas las leyes que hemos aprobado son el resultado de un trabajo consensuado, ¿no? Un trabajo consensuado de los diferentes asambleístas que estamos dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional, pero también de las voces de los gremios, de los productores, de absolutamente todos los actores de la sociedad. Y ahora vemos cómo el presidente Daniel Noboa empieza ya a emitir los reglamentos para poder procedimentar esta normativa. Así que estamos seguros que ya con esta clara muestra se va a hacer lo propio en las siguientes leyes. Bien, muchas gracias a la presencia en la revista de Opinión Democracia, a la asambleísta de ADN por Napo, Ana Belén Tapia. Muchas gracias, Ana Belén. Gracias a ustedes, un gusto. Muy amable. 8:32 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero. Desde Costa Rica nos atenderá para hablar sobre la producción petrolera ecuatoriana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.